Sé que lo que sientes es una opresión en el pecho cuando ves a tu hijo frente a los libros con la mirada perdida, con el teléfono en la mano, jugando. Sientes que el tiempo se le escapa, sientes miedo a que fracase, miedo a que la vida, que no sea nadie en la vida. Es una persona maravillosa que se ha propuesto expandir toda esa belleza interior, esa bondad y esa generosidad y esa felicidad que ella tiene dentro. Descubrirla porque no os vais a arrepentir. Soy Llurena Falcón, mentora de transformación consciente, y hoy os voy a contar lo que estoy viviendo con mi hijo y cómo he decidido enfocarlo. Hoy no vamos a hablar de notas, vamos a hablar de la neurobiología, del propósito y de cómo desde la paz interior y la conciencia podemos ayudar a nuestros hijos a encender un motor que no funciona con gasolina, de presión, sino con electricidad de sentido. Imagina que entras en una casa que está en plena reforma, hay cables sueltos, paredes a medio pintar y el arquitecto no aparece. Así es el cerebro de tu hijo ahora mismo. No es que no quiera estudiar, es que su oficina central está cerrada por obras. En neurociencia esto se llama la poda sináptica. El cerebro está eliminando conexiones que ya no usa para fortalecer las que sí. Es un proceso de caos necesario para la madurez, pero en este caos genera una desconexión temporal con la lógica de los adultos. Así que aquí está la clave de la técnica que cambiará nuestra paciencia. La corteza prefrontal es la parte del cerebro que planifica, piensa en las consecuencias a largo plazo y dice que si hoy estudio seré el médico en 10 años, ¿no? El problema que es la última en madurar y a veces hasta los 25 años, muchas veces tardamos muchísimo, ¿no? Y la amígdala es el centro emocional. En los adolescentes esta zona está hipersensible y cuando te acercas a su habitación y le dices ¿ya has terminado los deberes? Pues su amígdala lo interpreta como un ataque, como un depredador acechando. Su respuesta biológica no es la razón, es la supervivencia. O se bloquea, que está así como apático, huye y se encierra en el móvil, en los videojuegos, ataca, te contesta mal. No es falta de respeto, es un sistema nervioso en modo de defensa. Sabemos que el cerebro se mueve por dopamina, que es la molécula de la recompensa, ¿no? Y el sistema educativo actual está diseñado para una gratificación a muy largo plazo. Entonces, por eso no se entiende y los niños les cuesta mucho más que estar estudiando meses para un examen, años para un título. Sin embargo, el cerebro adolescente está hambriento de dopamina inmediata y por eso hoy un videojuego es 1000 veces más adictivo que un libro de historia. El juego le da una recompensa cada 3 segundos y el libro quizás en 3 meses o en 6 o en un año. Entender esto nos permite dejar de estar juzgando como vago y entenderlo como un ser biológicamente diseñado para buscar estímulos que el sistema escolar no le está dando. Entonces, sabemos que el ser humano tiene una necesidad intrínseca de autonomía y existe un fenómeno llamado reactancia psicológica, que cuando alguien siente que su libertad de elección está siendo amenazada, automáticamente hace lo contrario para recuperar su sensación de control. Entonces, si tu hijo siente que estudiar es tu deseo, no el suyo, deja de estudiar y es su única forma de decirte sigo siendo el dueño de mi vida, aunque su fracaso escolar a veces es una victoria personal, ¿no? Me acuerdo cuando mi hijo repitió primero de la ESO y para él como que no hubiera pasado nada y que él
muy contento de que había ayudado a sus compañeros. Y a menudo pues se piensa que tu hijo no tiene ambición, y desde la psicología profunda esto es un error de diagnóstico. Tu hijo no carece de ambición, lo que no tiene es un vehículo de ambición que tenga sentido, ¿no? Cuando un adolescente dice no quiero estudiar, lo que está comunicando es que no ve su vida reflejada en este sistema. La escuela evalúa el rendimiento, pero no evalúa el propósito. Y el cerebro humano está especialmente diseñado para buscar un significado, no solo eficiencia. Así que he aplicado el concepto de Ikigai, ¿no? y, y a ver que es simplemente la intersección entre lo que él ama, lo que se le da bien, lo que el mundo necesita, pero cómo aplicamos esto en casa, sin que parezca un interrogatorio. El primer paso es darle la curiosidad, ¿no? Hacerle ver curiosidad sin juicio. Y, y le decimos que observa qué hace cuando nadie lo obliga a hacer nada, qué está haciendo análisis de videojuegos, está editando vídeos, crea debates con sus amigos y ahí está desarrollando su talento natural. Cuando un adolescente se enfoca en algo que le apasione, su cerebro entra en el flow, ¿no? Que es ese estado de flujo y en este estado la corteza prefrontal se apaga y el cerebro libera neurotransmisores que facilitan el aprendizaje acelerado. Si logramos que entienda que el estudio no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para potenciar eso que ya le apasiona, la resistencia disminuye drásticamente. Así que es el espejo de nuestras expectativas. Aquí debemos ser valientes como padres y a veces la angustia que sentimos no es por el futuro de nuestro hijo, sino por nuestro propio miedo que él no encaje en la idea de que nosotros hemos hecho de éxito, ¿no? Si nuestra mirada hacia él está cargada de la presión de tienes que ser alguien, él lo percibe y contra eso se revela. Como decía un curso de milagros, tú eres el hacedor de tu propia percepción. Si cambias tu percepción de tengo un hijo vago, pues a tengo un hijo que está buscando dónde quiere encajar su talento, tu energía también va a cambiar. Y cuando tu energía cambia, el espacio entre vosotros se suaviza. Así que en lugar de preguntarle qué vas a hacer con tu vida, pues prueba a preguntar si tuvieras un superpoder que pudieras utilizar para mejorar este mundo, ¿cuál elegirías? ¿No? Esta pregunta pasa del tener al ser. Así que ahí a lo mejor ve su propósito, su identidad, lo que puede aportar. Y al conectar con esta pregunta, su cerebro sale del modo de defensa y entra a un modo de imaginación prospectiva. ¿Qué pasa? Que como padres muchas veces caemos en la trampa del control externo, cosa que no tenemos. Y creemos que si gritamos, castigamos, presionamos, estaremos formando a nuestro hijo. Pero la neurociencia nos dice totalmente lo contrario. La presión constante genera una respuesta de cortisol, que es la hormona del estrés, en su cerebro. Y cuando el cortisol está alto, el adolescente entra en un estado de bloqueo cognitivo y literalmente no puede aprender. No es que no quiera, es que su sistema nervioso no le permite acceder a las funciones ejecutivas necesarias para estudiar. Así que tu presión es, irónicamente, el mayor obstáculo para su aprendizaje. ¿Cómo pasamos de la exigencia a la excelencia? Primero, tenemos que cambiar nuestra propia energía. Cuando te acercas a tu hijo desde la ansiedad, él siente tu miedo, y cuando un hijo se siente el miedo de su padre, la respuesta natural es defensa. Así que aquí te propongo 3 cambios de mirada. Deja
de preguntar por las notas, por los resultados, o sea, no preguntes qué notas sacaste. Empieza a preguntar por el proceso. ¿Qué fue lo más interesante que has descubierto hoy? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Cómo te has sentido cuando has hecho lo que llevabas hecho de casa? Y después también valora el esfuerzo, no el talento. Un cerebro que es elogiado por su esfuerzo desarrolla una mentalidad de crecimiento. Un, un cerebro elogiado por ser inteligente desarrolla miedo al fracaso y por tanto evita estudiar para no confirmar que no es tan capaz. Ay, es que tanto tenemos que aprender y mirarnos, ¿no? Que este camino es muy bonito y vamos a saber hacerlo. Así que nada, a veces lo que más necesita un adolescente no es un sermón sobre la vida, es sentirse visto. La mayoría de los adolescentes sienten que solo los vemos cuando fallan. Vamos a romper eso y aquí os voy a poner una técnica de validación emocional que cuando él te diga es que no me gusta estudiar, es una pérdida de tiempo, no le ataques, responde con curiosidad. Entiendo que ahora mismo parezca que no tiene sentido, a mí también me pasaba a tu edad, pero ¿por qué crees que el sistema nos pide aprender a esto si no lo vamos a usar? Valida la emoción. Al validar su emoción, su amígdala se relaja y solo cuando se siente validado, su corteza prefrontal vuelve a estar disponible para escuchar tu consejo. En lugar de la pregunta clásica de ¿qué vas a hacer de mayor? Pues le puedes preguntar en lugar de la pregunta clásica de ¿qué vas a hacer de mayor? Le puedes preguntar cosas que conectes con su identidad y no con su rol profesional, que es lo que más te hace perder la noción del tiempo cuando lo haces, qué situaciones sientes que realmente eres tú mismo, si el mundo no te juzgara, qué te gustaría aprender. Y estas preguntas no son para controlar su destino, sino para que él empiece a observarse a sí mismo. Cuando un adolescente empieza a observar sus propias inclinaciones, el estudio deja de ser un mandato tuyo y comienza a convertirse en una herramienta para sus propios fines. Muchos padres intentan motivar desde el miedo. Si no estudias, no tendrás futuro, entonces ponemos ahí unas limitaciones, pero el bloqueo, el córtex prefrontal, es precisamente la zona que él necesita para estudiar. Así que vamos a hacer lo contrario, vamos a trabajar desde la recompensa emocional. Esta dinámica consiste en diseñar su futuro ideal y trabajar hacia atrás para entender por qué las matemáticas o la historia puede ser necesaria en su rompecabezas personal. Así que te cuento lo que he hecho y a ver si te sirve. Siéntate con él sin prisas, en un momento de calma, dile, no quiero hablar de notas, imagina que tienes 25 años y te levantas un lunes por la mañana, estás viviendo la vida que siempre has soñado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sientes al empezar el día? No es que te diga una profesión, lo que queremos que el adolescente haga es que busque, que te explique la sensación de libertad, de creatividad, de ayudar a otros, de construir cosas. Entonces, una vez que él identifique qué es lo que le hace sentir bien, por ejemplo, me siento libre porque soy el dueño de mi tiempo y creo contenido que ayuda a la gente, pues pregúntale qué habilidades necesita hoy para poder llegar a ser esa persona. Y aquí es donde ocurre la magia. Él mismo descubrirá que necesita aprender a comunicarse. Lengua la necesita. Entender el mundo. Si alguien necesita entender el mundo, pues entonces su asignatura de historia y geografía le llamará más la atención. O si es una lógica aplicada, pues las matemáticas. Entonces el cambio neuropsicológico, cuando él siente que él mismo ha decidido que necesita esas materias para su plan de vida, ya la autonomía se dispara y la resistencia baja.
Y ahora dile, ¿y si esa persona que serás a los 25 años te estuviera mirando hoy desde el futuro? ¿Qué pequeño paso te diría que dieras este mes para empezar a construir ese camino? Esto convierte un objetivo abstracto y lejano en una tarea ejecutable a corto plazo, lo cual es vital para el cerebro de un adolescente que busca recompensas inmediatas. Durante este ejercicio, tu rol no es de ser juez, sino de ser facilitador. Si él dice, para ser libre necesito entender cómo funciona el dinero, pues tu respuesta no es estudia contabilidad, sino qué recursos podemos buscar hoy juntos para que empieces a entender esto ahora. Y cuando el cerebro percibe que hay un proyecto emocionante en marcha, la motivación deja de ser un problema de voluntad y se convierte en un problema de estrategia. Y entonces, cuando ves a tu hijo, que no es un problema que deba ser resuelto, sino es un misterio que debe ser descubierto. Así que no dejes que las notas de un examen nublen la luz de quien él es en realidad, y cuando tú encuentres la paz y dejes de ver el estudio como una guerra, él dejará de usar la desmotivación como un escudo. Si este vídeo te ha dado una nueva lente para ver a tu hijo, suscríbete. Déjame en los comentarios esa palabra que define a tu hijo más allá de sus notas. Así que empieza a desanudar tu mente y el hilo rojo abrirá tu camino.